tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Le saluda Jaime Barrera y me da mucho gusto darle la bienvenida a una emisión más de Periodismo en Plural en este lunes 8 de septiembre. ¿Cómo estás, mi estimado Gabriel? ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. Con el gusto de saludarlos a Charo, a Guillermo y a este gran auditorio. Charo Bareño, buenas noches. Es un gusto, Jaime, buenas noches. Es un gusto saludar también a nuestro público que hoy nos ve, nos escucha. También a mis compañeros, Gabriel, Guillermo. Guillermo, buenas noches, bienvenido. Pues un gusto, Jaime, como siempre, Charo, Gabriel, en este inicio de semana, ya en el mes patrio, por cierto, y con muchos temas para abordar en esta noche. Así es, vamos a empezar con el tema de Colomos 3, luego de esta derrota legal del gobierno del estado ante un particular que reclamaba como suyos y que la ley le dio la razón, la mitad de Colomos 3, casi 6 hectáreas de estas 12 hectáreas que se habían recuperado por allá en el año de 2017 en el gobierno del finado Jorge Aristóteles Sandoval y que en el 2018 se habían decretado como área natural protegida. Vamos a hablar de ese caso que ha causado pues muchísima irritación por perder ese espacio, ese bien que se creía del dominio público. Vamos a hablar desde luego también de los ecos del primer informe del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y también de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a México. ¿Cómo podemos evaluar el acuerdo no firmado al que se comprometieron a hacer a una serie de acciones específicas ahí, desde combatir los narcotúneles, el lavado de dinero y también el huachicol, que nos dio una enorme noticia este fin de semana con la detención de altos mandos de la Secretaría de la Marina por estar involucrados justamente en el huachicol fiscal? Guillermo, empezamos con Colomos. Guillermo, ¿cómo viste esta pérdida en los tribunales federales? Una historia añeja, Jaime, la que estamos viendo, porque esto implica, como ya lo referías, el gobierno del finado Aristóteles Sandoval, el periodo de Alfaro, y hoy es un tema que le revienta muy fuerte al gobernador Pablo Lemos. Entonces yo dividiría, desde el punto de vista, por lo que refieres también de la irritación social, hay un componente medioambiental, en donde aparentemente la sociedad en su conjunto y el gobierno ganarían esa batalla. ¿Por qué? Porque ante la voracidad indiscutible de muchos desarrollos inmobiliarios, evidentemente hay una reacción contraria a algo que es una zona espectacular, un pulmón para la zona metropolitana de Guadalajara. Se construyen ahí unas torres. Esto de entrada, ante el juicio de la opinión pública o el tribunal de la opinión, es un tema que parecería estar derrotado. Pero resulta que en un marco de Estado de Derecho hay normas, hay cauces, hay tiempos, y lo que me da la impresión es que los particulares con intereses inmobiliarios en este predio pues han venido haciendo la tarea, es lo que hay que decirlo. Es decir, han interpuesto amparos, han jugado jurídicamente y resulta que lo que parece, insisto, una derrota aplastante para ellos no es así. Es decir, Lemos, por ejemplo, lo voy a decir respetuosamente, se inmola en la bandera diciendo sobre mi cadáver van a transitar estas torres. Y esto, desde luego, cara a la galería pinta bien porque efectivamente es un tema de interés público. Nada más que efectivamente no se puede ir contra la justicia, sobre todo lo que dicta la justicia en el ámbito federal en estos temas. Y si efectivamente hubo, que yo creo que hubo negligencia, omisión, especialmente en el gobierno de Alfaro, ante un tema delicado, ni siquiera presentarse a una audiencia. Perder por default. Perder por default, como bien lo referiste en tu columna y como también profundizó Gabriel Ibarra en Conciencia Pública, pues me parece que en el fondo es algo cara a la justicia imperdonable y son esas omisiones que al erario público le van a costar un dineral. Es lo que hay que decir, sí. Porque efectivamente no sabemos cómo va a transitar este tema. Es decir, yo no descarto que ellos puedan construir ahí. Esa es una realidad. O tendrá que ser una gran aportación económica el justamente ganar o llegar a un acuerdo jurídico en lo que aparentemente será una batalla muy sencilla de ganar. Yo que destaco la negligencia, la indolencia gubernamental para defender este tema, porque no basta decir que sobre tu cadáver, me parece que el menos responsable es Lemos. Venimos arrastrando una problemática de mucho tiempo atrás, pero efectivamente no está resuelta. Lo que hay que ver que esta batalla, la derrota, como lo estamos viendo en pantalla, el asunto es quién está derrotado en esta historia, porque efectivamente no parece, me parece a mí, Jaime,
una batalla sencilla. Yo creo que hay muchos entresijos aún no resueltos, insisto, porque un tema es el componente de opinión pública, la defensa del medio ambiente, y otro tema es también el marco jurídico de esta batalla. Y hubo descuidos legales puntuales. Hubo una audiencia constitucional donde se vería el caso y está ahí registrada la falta de quien era el representante de la Consejería Jurídica del gobierno de Enrique Alfaro, hoy el coordinador de las y los diputados del Partido Movimiento Ciudadano, José Luis Tostado, que ya opinó la semana pasada diciendo que pues eso no afectó mucho el caso y que se pudiera recuperar el terreno. Así es, como lo dijo en su momento, hace el año pasado, que él como responsable de la Consejería Jurídica tenía esa responsabilidad, y como bien coincido con ambos, que perdió el gobierno del estado por default y por omisión, negligencia. Yo le sumo eso, y también posibles actos de corrupción por estar ligados. O sea, si estamos hablando de un funcionario que en su momento tenía que estar pendiente, independientemente de él, a lo mejor hubo más gente, ¿no? Pero él era la cara, y de no asistir a una audiencia, pero esto ya viene de mucho tiempo, como bien dice Guillermo, que son cosas añejas. Obviamente la opinión pública lo irrita, nos molesta, porque es uno de los principales pulmones de la zona metropolitana, pero donde ahí se han manejado negocios jugosos, y que el principal motivo de recuperar esta zona desde hace muchos años, por el gobierno municipal y el gobierno del estado, fue por el abastecimiento de agua para los habitantes de la zona metropolitana. Hay que recordar, un compañero periodista especialista en medio ambiente, en temas ecológicos, Agustín del Castillo, dice que también el crimen organizado estuvo ahí con propiedades, en el caso de Rafael Caro Quintero. O sea, hubo lavado de dinero, negocios comerciales, hay una maraña de enjuagues y de gente coludida, no solamente los particulares con funcionarios o representantes del gobierno del estado y de los municipios, sino que lo que dijo Guillermo, y coincido totalmente, es independientemente de que a la opinión pública nos irrita, nos molesta que le quiten esa parte y se la den a un particular, pero hicieron la tarea los particulares, han estado haciendo, y eso viene de la administración pasada, cuando hubo esta omisión, pero ahorita el que trae más información, me supongo también, y conocedor de esto, es Gabriel Ibarra, que también escribió sobre ello, igual que tú, Jaime, y coincido con ambos. El gobernador ha comentado que va a buscar que el caso llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la nueva Corte, porque en este litigio los magistrados consideraron que no era necesario que llegara a la Corte. Yo creo que habrá que ver si se puede transitar esa ruta legal. Bueno, mira, hay una argumentación jurídica incuestionable que orientó la decisión del tribunal respectivo que emitió ese juicio. Y es el artículo 14 constitucional, que establece que nadie puede ser privado de su propiedad sin un juicio justo en un tribunal establecido con todas las formalidades del procedimiento. Y ser escuchado. Y ser escuchado. Ser escuchado. Y si nos vamos al origen, el propietario o los propietarios no fueron escuchados. No hubo audiencia, se viola el debido proceso. Entonces, se podrán decir mil cosas. Que Caro Quintero, que es un pulmón, que es recarga de los acuíferos, pero para ello se tiene que seguir un procedimiento. Si el Estado considera que es de interés público, no puede el Estado, porque soy el Estado, quitarle la propiedad y apoderarse, como sucedió. No hubo un juicio previo al respecto. En la administración. Se le quita en la Pero se ganaron 3. Hubo 5 amparos, 3 se ganaron, 2 estaban en ruta. ¿No crees que hubo descuidos legales? Pero Jaime, hay un vicio de origen, a ver. Debió de haber habido primeramente un juicio de nulidad. No se dio. Porque ese terreno
la propiedad de ese terreno la legitimó el mismo gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Guadalajara. La administración de ¿Por qué? Aristóteles. Y el problema viene desde la administración de Emilio González Márquez o Paco Ramírez Acuña. O sea, no es un tema de la administración de Cuando Aristóteles. Cobran impuesto predial y queda registrado en el registro público, queda inscrito en el registro público de la propiedad. Entonces la misma autoridad municipal y estatal te avala. Y si hubo alguna irregularidad en este terreno, bueno, pues que se investigue a las autoridades que autorizaron ese registro, esa inscripción en el registro público de la propiedad. Entonces, no se hizo, ese procedimiento no se hizo. Y ahí pues que todo lo que hizo el gobierno de Aristóteles quedó invalidado por esa violación al artículo 14. Ahora, ¿qué procedería en este caso? ¿Está perdido el caso? Pues solamente que reiniciara, pero yo creo que ya se perdió esa oportunidad de un reinicio de juicio, de ese juicio de nulidad. Entonces, lo que podría suceder entonces es que un decreto expropiatorio o una negociación con los propietarios del gobierno del Estado. Sin embargo, el tema es que ese terreno tenía un costo muy alto. ¿Por qué? Porque está cerca de Puerta de Hierro, de uno de los fraccionamientos Sí, una plusvalía más brutal, altos, brutal. con valor más alto del país, yo creo. Ese terreno debe andar entre 15 y 20 mil pesos metro cuadrado. Son cerca de 60 mil metros cuadrados. Los apetitos inmobiliarios ahí también. Sí, imagínate. Entonces el gobierno de Jalisco pues no tiene la capacidad. O sea, hay otras necesidades más urgentes que comprar un terreno. Claro, el medio ambiente es muy importante, pero no está en el programa del gobierno destinar más de 1,000 millones de pesos para comprar un terreno de esta naturaleza. Ahora, el hecho de que haya un manto acuífero, una recarga de los mantos freáticos, no implica que no pueda ser un particular dueño de ese terreno. Lo que sí no puede hacer es una construcción. Pero son dos cosas, ¿verdad? Son dos cosas distintas. Sí. O sea, puede ser el propietario. Puede ser propietario y que no tiene el permiso Claro. porque es una zona protegida. Eso es real. Y él sigue teniendo Eso es la lo que puede propiedad. hacer. Nada más que sí es curioso que se atraviesen ahí episodios en los que están involucrados funcionarios públicos. El otro amparo que pelea la familia de Anda también apareció ahí. De David y un Ana. consejero de la Judicatura que desde el Consejo de la Judicatura Operaba en favor del presionaba a particular. jueces para que favorecieran al que peleaba Hay una serie la de propiedad, cosas. que es Iván Novia, que fue consejero jurídico y antes había sido el abogado de esa familia. Entonces, ahí hay Es lo que dice Charo. conflictos de interés. Y corrupción, ¿eh? Y Es corrupción. conflicto de interés y corrupción. Es que me parece que, a ver, hoy el gobierno, por todo lo que refiere Gabriel, está contra las cuerdas, Jaime. Porque, a ver, suponiendo que se dé el escenario de la expropiación, carísimo. Es decir, ante otras prioridades. Pero por otro lado, la opinión pública va a presionar al gobierno de Lemus porque esto, como bien refieres, genera una profunda irritación. Pero entre ambas, lo que resulte, una indemnización o liquidación al particular o que la pierda, de todos modos, la Porque gente va a que no dé irritarse. permisos para construcción. Eso. De Sí. todas maneras, ese es un tema que está en manos de un particular, efectivamente, no con la gravedad que implicaría para la opinión pública el construir, pero de todas maneras, el legítimo propietario lo seguiría haciendo. Ahora, si se da la ruta de la Suprema Corte como escenario, sería también una prueba de fuego para la Corte fallar en un tema con profundas implicaciones medioambientales y por tanto políticas y sociales. De tal manera que también, si esto escala, que yo no estoy seguro que sea la ruta, pero si llegara a escalar al tema de la Corte, a ver esa nueva Corte hoy de perfil indigenista que dice defender las causas del pueblo, ¿no? Decían antes que la ley, la justicia. Entonces yo quisiera ver el escenario de una corte frente a un caso de esta naturaleza. ¿Pueden alargar el asunto? El gobernador ya dijo que se encontró a Hugo Aguilar, creo que en el informe, pero habló del tema de la presa... Zapotillo. Solís. La presa de León, Solís. del acueducto. Del por el que está en acueducto, contra. presa Solís. Sin embargo, no comentó que De le esta. haya pues señalado el tema de Colomos, que bueno, esa ruta es la que el gobernador quiere. ¿Pueden quiere hacerse seguir. la Los larga abogados- Los abogados, al particular? no se requiere tener una gran formación jurídica de ser doctor en esto para interpretar el artículo 14. Es muy simple, es muy claro lo que dice.
no te lleva a que puedas profundizar en el tema, porque es una violación flagrante de origen, pues. Simplemente no se le dio el derecho de audiencia al particular. Sí, ese es el argumento de la defensa Sin entrar a fondo de los abogados que han estado, pues, litigando en contra del Estado y de estos terrenos. Están contra la pared del gobierno. Están contra la pared y es que como está el tema, pues, del Bajío. Con las villas panamericanas. Está el tema de el Bosque de la Primavera, con ese tipo de acciones que ha hecho la autoridad y que se repite, pues. Lo que pasa es que hay gobiernos que creen, pues, que van a estar todo el tiempo en el poder y cometen ese tipo de abusos sin ver, pues, lo que la ley establece. O sea, una autoridad tiene que sujetarse a lo que la ley establece. No les da potestad para poder violar derechos de particulares y más en cuestión de propiedad. Si esta propiedad no era de particulares, era del gobierno del Estado, que es lo que se alega, es lo que se alegó, sí, se tiene que demostrar, pero para ello, pues, hay un procedimiento que no se siguió. Simplemente el gobierno, porque tenía el poder, porque era autoridad, lo tomo y mando a la policía y saco a los que están ahí, ¿no? Sí, aquí el tema es por qué ganan 3 de 5 amparos. Mira, ya el simple hecho del predial, como bien lo refiere Gabriel, ya deja un precedente de que eso opera como un predio que está cumpliendo de alguna manera lo establecido por la ley. Y además que ineptitud, que no sería extraña en muchos funcionarios públicos, hay que decirlo, pero me parece que ese es un tema de complicidad, porque la negligencia, digamos, la omisión, más bien puede verse favorecida por jugosas compensaciones y comisiones en estos acuerdos. Cuando menos como una hipótesis lo tendríamos el punto de origen es quién registró, inscribió ese predio en el registro público de la propiedad. ¿Quién fue? ¿Y qué ganó con eso? Así es, ¿quién fue? ¿Qué autoridad? ¿En qué año? Eso fue lo que debió de haberse combatido y no se combatió, pues. Bueno, pues ahí está este tema que va a seguir dando de qué hablar y desde luego nosotros vamos a estar pendientes con lo que suceda con este episodio de Colomos 3 y esta derrota legal que implicó la pérdida de casi de la mitad de las 12 hectáreas que componen el paño conocido como Colomos 3, ahí sobre la avenida Acueducto, entre la avenida Patria y el Periférico. Bien, tenemos que hacer una pausa, es breve, quédese con nosotros, regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Periodismo en Plural. Vamos a los ecos. Hace una semana la presidenta Claudia Sheinbaum daba su mensaje a propósito del primer informe de gobierno que entregó ese día más tarde ante la Cámara de Diputados, con todos los anexos, el informe por escrito. Pero en su mensaje, bueno, pues la presidenta, como casi todos los políticos y las políticas, hizo un autobalance positivo de estos primeros 11 meses de gobierno, Charo. Así es, y lo que la presidenta quiso dar y informar es de que el país va en marcha, que vamos bien, y dio datos, ¿no? Sin embargo, a pesar de esos datos que da, por ejemplo, en medicamentos, que habla del 90% de abastecimiento, cuando sabemos que en los centros de salud, inclusive en las instituciones federales, el IMSS, el ISSSTE, tienen problemas de abastecimiento, tienen problemas de simplemente para cirugías. Hay especialistas que ya no tienen manera de programar cirugías en este año, sino hasta el siguiente, y siempre y cuando el paciente llegue desde los primeros meses del año, en enero, para programar sus cirugías, ¿no? Hay una serie de vacíos, de deficiencias en estas instituciones. Habla del rescate en Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, cuando son empresas endeudadas, criticadas, sobre todo Pemex. Habla también en materia de seguridad, presumió mucho los números de las detenciones,
de estos 50 narcotraficantes de alto nivel que se mandaron a Estados Unidos extraditados. Habla de situaciones de seguridad, pero también, por ejemplo, que bajó los feminicidios en un 40%, cuando sí puede decirse que en las cifras dices, bueno, bajó el 40% de feminicidios, pero da la casualidad que cambian no lo ponen como feminicidio, lo ponen como un homicidio, y pues obviamente en el registro es menor. Habla de casos de las desapariciones, es un tema súper delicado. Jalisco es el primer lugar en que se lo omite. Exactamente, no lo toca cuando son 110,000 o no me acuerdo ahorita la cifra, pero es bárbara la cifra de desaparecidos. No tienen todavía yo percibo a la presidenta esa falta de empatía todavía con estas causas tan delicadas que siguen doliendo a los mexicanos y a las mexicanas, bueno, a todos los mexicanos. Dice, llegamos todas. Sí, o sea, fue un orgullo, yo creo, y yo lo dije en su momento. A mí me hubiera gustado y me gustó, y también lo avalé, que haya llegado una mujer presidenta en México. Sin embargo, todavía hay vacíos, o sea, hay ausencias en muchos temas, en violencia de género, violencia política en razón de género. ¿Cómo han disfrazado esta violencia política en razón de género para censura, ¿no? Sí, para cometer censura, para denunciar y para sancionar a periodistas, a medios de comunicación en el interior del país y a nivel nacional? O sea, no lo había visto en todos los años que tengo de periodista. Hemos visto la censura en diferentes maneras, ¿no? Pero así tan enfrentada y tan castigar así al periodista, al medio de comunicación, no lo habíamos visto. Yo sí te critico y doy la razón y avalo cuando dices, estás criticando a una gobernadora, a una alcaldesa, a una regidora, a una diputada por su manera de vestir, por su manera de maquillarse, por su manera de hablar. Eso no lo puedes hacer. O por su físico. Critícala por su manera de trabajar, de los resultados, decisiones de gobierno, pero no así. O sea, en materia internacional, bueno, también quiso dar los visos de que están imponiendo lo de la soberanía, que están haciéndose que acepte Estados Unidos la manera de trabajar de ella en materia de seguridad, pero obviamente el que está dando el manotazo sigue siendo Estados Unidos ahí. O sea, hay ese tipo de cosas que la presidenta sí dio cosas positivas en materia de programas sociales. Pues dio a conocer lo del programa de las mujeres del bienestar de 60 y más, a las personas con alguna discapacidad. O sea, son programas que le llega a la ciudadanía y que la ciudadanía los está aceptando, independientemente el nivel económico. Y hay cosas positivas, hay cosas que dejó pendientes y que no quiso aventarse al ruedo con esos temas delicados. Y luego decían, como gran parte del mensaje evaluaba resultados del primer piso de la 4T, se decía, ¿es el 7º informe o el primero de Sheinbaum? Bueno, es cierto. ¿Para ti qué fue? Yo creo que es el primero de Sheinbaum, porque entra en un escenario muy complejo, de alta tensión, porque si bien López Obrador construyó el primer piso de la llamada Cuarta Transformación, sin embargo, dejó mucho que desear, una serie de rubros muy cuestionados por la sociedad, por los empresarios. Y luego no podemos disasociar el gobierno de Sheinbaum este primer año con la relación con el gobierno de Estados Unidos, con Donald Trump. Sería incompleto el análisis si no consideramos el factor Donald Trump, que ha generado alta tensión y que le ha pegado algo muy importante, que es la columna vertebral de un país, que es la economía.
esta amenaza de los aranceles pues generó que la inversión se retrayera, se contrajera, y en ese escenario pues se anunciaba, había quienes consideraban que iba a ser una catástrofe económica este primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum, y no fue así. Yo creo que ese sería uno de los grandes aciertos que yo señalaría al gobierno de Claudia Sheinbaum, de que no se le cayó la economía. El crecimiento económico de este año se estima que va a ser de 1.2%. Hubo más de 30,000 millones de dólares de inversión externa, que es una buena señal de este primer año. La economía pues no se cayó. El empleo está el desempleo está en 2.6, que es un número aceptable. Y bueno, en ese sentido impulsa este programa de México, este nuevo programa económico de un modelo diferente al de López Obrador, en el cual estimular la inversión interna, el mercado interno, atenderlo, generando condiciones para que la inversión externa se dé en México. Entonces creo que la economía es el rubro más, el salario mínimo también, de un aumento del 12%, se le ha reconocido como un éxito de su gobierno, de las acciones positivas. De lo feo o lo malo, pues yo señalaría el tema de la reforma judicial, muy cuestionada, la forma como se da este cambio. Hay quienes consideran pues que esto es lo que más le ha pegado a la certidumbre de México. No sabemos todavía de qué tamaño será ese impacto, lo vamos a ver el próximo año, si realmente va a golpear la imagen de México y generar desconfianza en los inversionistas. Y otro tema muy importante es el tema de la seguridad. Yo creo que este primer año ella proyectó una forma diferente de enfrentar la criminalidad, comparado con López Obrador, de abrazos no balazos, ¿no? Le entran al tema, agarran el toro por los cuernos y le entran a Sinaloa como el primer estado de tratar de recuperar. Se dirá, bueno, no lo ha recuperado, sí hay mucha violencia. Pues sí, efectivamente, pero esa violencia viene, pues se trata de quitarle el poder o poner orden en un estado donde nacen los cárteles del crimen organizado de México, ¿no? Ahí está la madre de donde se nacen pues todas esas hidras, todas esas cabezas, y poner orden en un año pues es muy difícil. Yo creo que esto habrá que revisarlo al paso del tiempo, si fue exitoso. Y por otro lado, pues muy importante también cómo se va a dar la relación cómo va a terminar los acuerdos, las negociaciones con el gobierno de Donald Trump, que va a ser determinante también sobre el futuro de la economía de México, ¿no? Esos aspectos serían los que subrayaría, Jaime. ¿Tú cómo viste el informe, Guillermo? Mira, me ha tocado analizar muchos informes de gobierno en muchos momentos, digamos, de los años recientes. Desde luego siempre son actos de propaganda. Nadie va a ver un informe de gobierno a flagelarse. Esa es una realidad, también hay que decirlo. Claro. Pero sí, eso como que esperar autocrítica en los informes. Pero la verdad es que este en particular tiene cero autocrítica. O sea, comparado con otros informes, aquí sí la autocomplacencia es suprema. O sea, no hay la más mínima rendija de una crítica. Primera característica. Segundo lugar, que también es muy consistente a lo que es el gobierno de la 4T, no hay reconocimiento alguno al trabajo de la sociedad, de las organizaciones, de los sindicatos, de las empresas, sino todo es el gobierno, como si fuera lo único que mueve este país. Es decir, son los beneficiarios del gobierno, el papá gobierno que te atiende. Y es interesante también que no se da crédito y mérito a nadie más, cuando el gobierno fija las condiciones y este país lo pretendemos sacar adelante todos. Siguiente, me parece que es clara la continuidad con López Obrador. A ver, los minutos que dedica a exaltar al presidente López Obrador no son cosa menor. En algunas cosas puede haber mejoras, indiscutiblemente hay un sello particular. Y fue muy al principio. Pero aquellos que esperaban un deslinde en este primer informe, absolutamente no. Es decir, es el reconocimiento. Es más, enuncia una a una Claudia Sheinbaum, la presidenta, las reformas, las 19 reformas, las trae a colación una por una,
ponderando especialmente la reforma al Poder Judicial. Es decir, es un aplauso al plan C del presidente López Obrador y ahí lo pone de manifiesto la presidenta Sheinbaum. Que las reformas se dan en los primeros meses de su gobierno. Claro, pero es una ruta que le traza su predecesor y ella se jacta, y así lo informa, de cumplir a carta cabal las 19 reformas. Sin duda alguna, lo que más presume, y es un tema que me parece que conforme lo analicemos en cierta manera es presumible, es la disminución de la pobreza. Habla de los 13.5 millones que ahora no son pobres en este país. Claro, efectivamente ha circulado más dinero vía los programas sociales, hay un incremento al salario, que en todo caso es mérito de los empresarios que han sido muy malos para comunicarlo, también hay que decirlo, y se ha impuesto la narrativa oficial, pero es cierto que conforme lo midas, hay gente que sí sale del esquema de la pobreza extrema. Claro, hay más carestía social, paradójicamente, porque no hay medicamentos, el sistema de salud está peor, pero efectivamente, conforme al indicador que veas, sí hay una disminución objetiva, ¿no? Algunos decían, nos miente la presidenta con la verdad, porque si hay datos objetivos para decir que hay una disminución. Y si se fijan, es lo que lanza, además de la seguridad, como el tema más importante, ¿no? Y creo que lo importante, Guillermo, ahí es que la presidenta le da todo ese mérito a Andrés Manuel López Obrador. Absolutamente. Y eso la compromete a mantener pues el tema de la política salarial y la política de combate a la pobreza, vamos, le queda el estándar alto. Estoy plenamente de acuerdo, pero todo el mérito se lo da al predecesor, y también ya apuntaba Gabriel, manda mensaje claro a Estados Unidos, porque en el fondo, primero tiene varios públicos Sheinbaum en este informe de gobierno, porque cara, digamos, al pueblo, por así decirlo, sigue insistiendo en el tema de la soberanía y dice, en ningún país del mundo, así como decía que este era el país más democrático del mundo, dice, hay mejor trato arancelario que para México, eso lo dice así. Y después se refiere a un tema que no sucedió, ahora vamos a hablar de la visita del secretario de Estado norteamericano, pero habla de que viene pronto un acuerdo en materia de seguridad, que en realidad no se suscribió todavía, están las bases, pero ella aprovecha el informe para anticipar lo que viene, destacando los temas de seguridad, el acuerdo con Estados Unidos, la soberanía. Entonces, efectivamente, creo que es un mensaje interesante. Es interesante lo que le llamamos en comunicación el spin informativo, porque ya arrancó, lleva 8 giras presumiendo el informe, lo que llamamos el postinforme, porque ella tiene muy claro que el tema ahora es cómo seguir estirando la liga con lo que comunicó. Y destaca una cosa más, a pesar de la crítica, a pesar de que no hay medicamentos, de una inseguridad que sigue ahí presente, es una presidenta con niveles de aprobación muy notables. Es decir, llega mejor al primer informe que Andrés Manuel. Sin duda. Y entonces esto llama la atención. ¿Qué es este tema? Posiblemente lo que se aprecia como estabilidad económica, una violencia en el país que yo no sé si la gente ya hizo o hicimos parte del paisaje, los programas sociales, una narrativa convincente mediante la propaganda. En fin, será otro tema a analizar, pero es cierto que llega con popularidad. Yo también creo que en un informe y en política lo que no se dice también comunica. Y en el informe hubo ausencia del problema del narcotráfico como tal. El problema de la violencia generada por los cárteles de la droga no se mencionaron con todas sus letras, y no se mencionó el más grave problema que tenemos en el país, como es el de las desapariciones. Gabriel. Sí, bueno, es el gran tema, el principal, señalaría. No se mencionó por qué no lo hizo la presidenta. Quiere evadir, quiere restarle valor, importancia para que no le impacte en su imagen. Sin embargo, en ese tema había mucho que hablar, Jaime. Estamos de acuerdo. Porque no lo han evadido como gobierno, no ha evadido para enfrentar ese problema en la acción de gobierno, con Omar García Harfuch al frente. Yo creo que si en un rubro es donde se ha hecho más notable el gobierno de Claudia Sheinbaum, es el tema de seguridad. ¿Y por qué no decirlo, Charo? ¿Por qué no plantearlo? Y fíjate que si lo hubiera dicho, yo creo que logra un poquito más, porque es un tema muy delicado y que tú dices, ¿por qué no? Cuando hay varias aristas en materia de desaparecidos, pero es también, si tú te pones a
como gobernante a decir un tema que es el principal que adolece este país, como son los desaparecidos, a lo mejor pudo haber sido motivo de más crítica o cómo lo plantea, cuál va a ser su narrativa, ¿no? Pero yo creo que ahí quedó a deber la presidenta al no tocar ese tema de desaparecidos, porque es el principal, el más delicado, y que sí se está tocando, como dice Gabriel, en una acción de gobierno, pero los gobiernos, todos los gobiernos a nivel estatal, inclusive el federal, todavía no han logrado tener esa no coordinación, esa empatía con los colectivos, o sea, a los colectivos que son los principales, las madres que comenzaron a hacer estas acciones de búsqueda, todavía no les dan todas las herramientas. Y yo creo que ahí se sigue debiendo. La presidenta debió haber tocado ese tema, ok, no lo tocó. Dice, ahorita estaba tocando Guillermo, que está haciendo como una gira del posinforme, Sí, pero tampoco este fin de semana. pero Sí. tampoco lo está tocando. O sea, no está tocando ese tema. Ahora, ¿por qué no lo toca? Que es la pregunta que haces. Es el Sí, síndrome del desnarcotizar el discurso. A ver, Ándale. Porque me parece que sigue habiendo intocables en este país, Jaime. Es Imagínate. decir, ese discurso de la presidenta Pero incomodaría a muchos y tocará fibras muy sensibles que habría que tocar. ¿Intocables quiénes, Guillermo? Es que mira, yo veo, por ejemplo, pienso en el caso de Sinaloa, que es un ecosistema criminal, para decirlo con todas sus letras. Es decir, hay evidencia Y ahí tienes de a la Rubén colusión Rocha. políticos narcotraficantes. Es la realidad. Pero ese tema no se toca ni con el pétalo de una rosa, es decir, no existe. Y no existe porque, insisto, hay gente a la que no se quiere tocar con nombre y apellido. Y porque también tocarlo validaría el discurso de Estados Unidos del que vamos a hablar, en donde dice que hay un ecosistema criminal. Con ese tema vamos a regresar justamente la visita de la semana pasada de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. Vamos a una pausa, es breve, regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Periodismo en Plural. Entramos a nuestro bloque de cierre con este tema. Gabriel, la visita de Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos. Hay múltiples lecturas, pero en general parece que la presidenta Claudia Sheinbaum sale bien librada de este encuentro. Y ahí lo único que medio les hizo mosca fue el caso Venezuela, ¿no? Que se da un día antes con la destrucción de esta embarcación Con 11. que supuestamente llevaba droga y que un dron de Estados Unidos pues la torpedeó. Le quitó fuerza a esta reunión. Se había generado mucha expectativa de qué se trataría y qué acuerdos se llegarían, pero pues no se firmó ningún acuerdo formal. Yo creo que se está preparando la agenda, la gran agenda, en la cual seguramente se firmará próximamente y en el cual dos temas fundamentalmente son los que resaltan, que es el tema de la seguridad y el tema de la economía. Y en el caso pues del tema de la seguridad, se acordó intensificar la colaboración para desmantelar cárteles de droga y combatir el fentanilo y la violencia de las organizaciones criminales. Creo que ese es el gran punto de lo que viene. Y en ese sentido, se está estableciendo también el acuerdo de colaboración, como dice la presidenta, donde compartan información, donde la inteligencia, los servicios de inteligencia estén al servicio para enfrentar la criminalidad entre los dos países, lo que llaman la campaña contra las adicciones por el gran daño que genera el fentanilo, principalmente, Jaime. Fue otro acuerdo que se realice, una campaña en los dos países para generar conciencia entre los ciudadanos y formen parte pues de la estrategia para enfrentar esa problemática. Por otro lado, la creación de un grupo de alto nivel para darle seguimiento
estrategias, estas acciones que se van a instrumentar con el uso de la inteligencia, gestión de la frontera en el tema de migración. Es otro tema muy importante donde se busca blindar la frontera, y creo que en este año ha dado resultados las acciones que se han realizado con la estrategia del Trump de dar manotazos en la mesa para que el gobierno mexicano se involucre más en este tema, y ha disminuido bastante la migración ilegal a Estados Unidos, ¿no? Y el otro gran tema, pues el tema del narcotráfico, con todas las declaraciones de Trump de que México no colabora lo suficiente, de que una gran parte del territorio nacional está en manos de la criminalidad, pues yo creo que le ha dado resultados a Donald Trump. Que en cierto sentido no miente. No miente, es una realidad. Y también en eso puede ser aprovechado muy bien por la presidenta Claudia Sheinbaum, para, aunque no sea formal, como ella dice, cuidando la soberanía, colaboración, no sumisión, puede utilizar los recursos de inteligencia y tecnología de Estados Unidos con los drones, con los satélites, para tener un combate más eficaz en contra de la criminalidad. Yo creo que eso, a mediano y largo plazo, puede ser muy positivo para la presidenta, para, con la ayuda de Estados Unidos, enfrentar a la criminalidad, porque solo yo veo muy complicado que México pueda avanzar, y más por el tema de corrupción que está diseminado en todos lados, en todos los niveles. Hemos visto que la estrategia de López Obrador pues no dio resultados, ¿no? De mandar al ejército, a la marina, a cuidar aduanas, aeropuertos, porque pues el tema de la corrupción ya llegó. Lo vimos este fin de semana con este almirante y con toda una red de complicidades del gobierno con empresarios y con criminales, pues que muestran lo peligroso, pues que pongas a personajes con esta formación y que entre la contaminación de la corrupción al ejército y a la marina. Un argumento más para responder a las presiones de Estados Unidos, ¿no? Que hay quien lee, Guillermo, que no se firmó ningún papel por la asimetría de las negociaciones, y Estados Unidos no quiere pues firmar nada vinculante que lo limite a hacer otra operación tipo Mayo Zambada, por ejemplo. Por supuesto, a ver, el que tú tengas carta ancha para operar, efectivamente te lo puede constreñir o limitar un acuerdo. Más bien la exigencia, a ver, yo creo que en todo caso la presidenta sale bien librada, hay que decirlo, porque, a ver, Marco Rubio es un político profesional, en su día, por cierto, rival de Trump en la convención interna republicana. Es interesante. Y estuvo muy comedido. Muy comedido, es más, elogioso, me atrevería a decir. Él llega a decir que la cooperación de México es espectacular en el tema. Es decir, y luego vienen los zarpazos que suelta Donald Trump. Efectivamente, así es la política y así es la negociación. La mano zurda y la mano izquierda. Exactamente, y eso lo vimos claramente, ¿no? Y hay además también un reclamo implícito a la mala relación que termina con Andrés Manuel López Obrador. Ah, bueno, a ver. Al decir, esto ha cambiado en los últimos 11 meses. Es otra cosa. Y si nos ponemos a revisar lo que ha dicho públicamente Marco Rubio de López Obrador, es impresionante el señalamiento. Efectivamente, él jugó al contraste en esta ocasión, pero efectivamente exige que México elimine barreras comerciales. Y esto es muy importante porque ahí está todo el tema que tiene que ver con la generación de energía eléctrica, que sigue siendo un lastre para que sea un país más competitivo cara al TEMEC. La propia reforma al Poder Judicial, hay un señalamiento explícito de lo que esto puede significar cara a no dar certeza jurídica para la inversión en este país. Es decir, es elogioso Marco Rubio, pero deja una serie de pendientes muy importantes y no se suscribe efectivamente, que creo que esa es la noticia, este acuerdo. Se dice de este grupo al más alto nivel, no se menciona quiénes lo van a integrar, por cierto. En realidad sigue habiendo varias incógnitas en este tema. Y luego viene, coincidentemente, yo entiendo que sucede previo a la detención y se anuncia después de este vicealmirante. Pero también Estados Unidos siempre aprieta, es decir, la batalla se está dando por una presión externa sin precedente en la lucha contra el narcotráfico. Sí, porque no hay que olvidar que esa detención, Charo, se da por este buque
Así Guachibuque, es, el le llaman. El guachibuque. guachibuque. Pero fíjate lo que cobran por Que cada viene de buque Estados Unidos. De Estados Unidos. Entonces ahí también tiene que haber complicidades estadounidenses. Claro, y sobre todo hablan de 6 marinos en activo, hablan de un vicealmirante, sobrino del ex titular de la Marina Pues en la ya le pusieron administración de López al cártel de Obrador. los sobrinos. Sí, sin embargo, Gers Manero y Omar García están defendiendo a Rafael Ojeda. Dijeron, hace 2 años Rafael Ojeda Cuidaron pidió... mucho eso. Sí, cuidaron y lo cuidaron a él principalmente. Lo demás, que él había pedido que se investigara todos los elementos ahí en la Marina. Sin embargo, cobraban 1.7 millones de pesos por cada buque que dejaban pasar de Huachicol. Sin embargo, yo creo que estos, como dice Guillermo, estos operativos son para demostrar que sí se está actuando en México contra el narcotráfico, o sea, porque ya son varios, como parte de esta campaña que están haciendo de los acuerdos, bueno, los 55 capos de alto nivel, la militarización en la frontera, los operativos para evitar lo de el ingreso del fentanilo a Estados Unidos, pero también México ha exigido, y no se ha visto eso, mucha respuesta por parte de Estados Unidos del ingreso de armas de Estados Unidos a México y que llegan a los cárteles. Aquí eso no se percibe, esa respuesta por parte de Estados Unidos. Que es un avance en estos acuerdos donde ya también hablan de armas. Sí, porque no se había dado, ¿eh? No se ha avanzado había dado. en ese campo, no se ha avanzado. No se había avanzado, no se tenía esa respuesta, pero al menos ya quedó dentro de lo que se ha hablado de que está en lo de las armas, ¿no? Del ingreso de armas. La corresponsabilidad. De Estados Unidos. Sí, exactamente. De los dos gobiernos en el tema de la violencia y de la criminalidad, que pues yo creo que es uno de los logros de la presidenta, el lograr convencer a Estados Unidos que es parte del problema y de la solución, por el tema de que las armas que llegan, que usan los criminales, pues vienen de Estados Unidos. Sí, El que 70%. el momento incómodo de la rueda de prensa, yo así lo vi, cuando le está El Juan canciller. Ramón de la Fuente y Marco Rubio, y pues lo primero que se les pregunta no es de la reunión, sino lo de Venezuela. Sí. Y a De la Fuente le preguntan, bueno, ¿usted qué opina de Maduro, que para el señor es un narcogobierno? Sí, pero se fue muy... Y De la Fuente nunca se salió de la política diplomática de México. Pero sí lo la- descolocaron con Sí. esa No se pregunta. Lo alinea dejaron fuera de base. al Sí. interés de Estados Unidos. No. Como también se insiste la presidenta en respetar a toda costa la soberanía e impedir que lleguen tropas estadounidenses a México, que le había reclamado Trump un día anterior diciendo que porque la presidenta tenía miedo. Todo esto se vuelve a presentar en esta rueda de prensa ahí con el canciller y Marco Rubio. Y no solo eso, hay claros vasos comunicantes de este gobierno, sobre todo en la Secretaría de Educación a nivel federal, con Venezuela. Basta ver un poco cuál es el ir y venir en los contenidos de los libros de texto. O sea, esa gente tiene amistad, conectes y relaciones con el gobierno de Venezuela. Entonces, a mí me da la impresión que también es un mensaje claro de decir quiénes son nuestros amigos y quiénes no transitan para el gobierno de Estados Unidos. Y creo que es un tema que no puede dejar de leer la presidenta Sheinbaum también. Acuérdate. Ahí cuando está, digo, yo esperaba que Trump hiciera como una evaluación con algún comentario del paso de Marco Rubio por México. No lo ha dado. No se ha referido Trump a lo que pasó con Marco Rubio en México. Es que no lo requiere de momento, ¿eh? Yo creo que el tema fue tan contundente, a él le permite un margen muy amplio, vino a sentar las cosas, también tuvo su componente elogioso y de reconocimiento, insisto, se jugó a la política y descolocaron al gobierno con esa, bueno, más bien una pregunta de la prensa, pero que sí, como bien dice Gabriel, pilla fuera de base al canciller Hay mexicano. dos líneas, pues. Sí, exacto. Hay dos líneas, la línea ruda y la línea política. Sí, o sea, veías a De la Fuente ahí haciendo malabar también- y medio y Marco Rubio nomás esperando. Pero Trump no también- escuchó lo que quería escuchar Marco sí, Rubio. Sí, bueno, muy complicado para el canciller Juan Ramón de la Fuente. Pero volviendo al tema, pues, de cómo viene la relación, cómo se ha dando la relación México-Estados Unidos, son las dos vías, ¿no? La vía ruda de
Donald Trump. De Donald Y la Trump. vía diplomática y política De Claudia Sheinbaum. de Marco Rubio. Y mira que Bueno, no es nada es suavecito, una- La Rubio, está ¿eh? estrenando, acuérdense lo que nos decía desde el Senado. No, sí, durísimo, ¿eh? No, lo que pasa es que aquí yo creo que sabía muy bien qué es lo que se pretendía con esta gira. Era una parte de reconocimiento, apretar en la tarea pendiente, ratificar que la lucha contra el narcotráfico va a ir con todo y que la Es prioridad lo es el tema del primordial. fentanilo. Claramente, es decir, ahí no van a ceder un ápice. Y lo que tú subrayas es muy importante. ¿Por qué no se suscribe el acuerdo? Porque ellos están declarando tener la autonomía plena de operar, para decirlo coloquialmente, como les pegue la gana a mí en no esa me lucha. ponga reglas, no, Exactamente. no me ponga Es que simplemente también No me Marco, limites. Marco Rubio habló de lo que hicieron con Venezuela, con la lancha esta, que la van a volver a hacer. Que es un mensaje, son ¿eh? Lo de acciones que van a seguir haciendo. Digo, no hay coincidencia. Justo Nada. 24 horas antes de la visita. Lo de la lancha, ¿cómo hay que leerlo? ¿Quién Es decir, lo limita? A ver. vamos con todo, pase lo que Y pase. él habla de Vámonos. inteligencia y que los tienen y que Sí, a ver, conocen. lo de la lancha, como dices, no es un tema que se da casualmente. Viene todo el mensaje de que se va a operar con drones, inteligencia, fuerza, todo, para ir a lo que quieren. ¿Cómo tomarlo para México eso? Sí, claro. ¿Qué Sí, interpretación claro. da? Es que se tiene que- ¿Es lo que viene? Se tiene que medir y se tiene que evaluar con lo que pasa antes y después en la misma gira. Y también no es cosa menor que se haya ido de México a Ecuador, A Ecuador. donde hay una serie de cárteles ahí también con relación directa Mexicanos. con los mexicanos, ¿no? Y con medidas nada suavecitas ahí de los gobiernos. Y por cierto, ya como tema anecdótico, sí probó el secretario Marco Rubio lo que es el tránsito a la mexicana, 2 horas. Vaya. De llegar a Laifa, también ante esos caprichos del Estaba gobierno lloviendo, mexicano. Lloviendo, le hizo agarró. 2 horas a un hotel en Polanco. Entonces ya probó también el secretario que además del narcotráfico hay otra serie de No lo componentes trasladaron en helicóptero. Tenemos no. problemas de movilidad muy serios. severos. Traía ¿no? un operativo. Y agua abundante en este país. Sí. ¿no? Bueno, para que se sienta que es mortal también. Eso también. Ahora habrá que ver qué significa este grupo de alto nivel y cómo empieza a supervisar estas acciones concretas que se dan, ¿no? Desde combatir los narcotúneles. Eso, a ese nivel de especificidad no se había llegado a ningún acuerdo, ¿no? O a estos documentos de entendimiento que le llamaron. El tema del huachicol aparece también ahí. El tema del lavado de dinero. Habrá que ver cuáles son los indicadores y quién es el grupo de alto nivel que va a estar revisando y dándole seguimiento Por parte de ambos a las países, acciones. ¿no? O sea, seguramente Omar García Harfuch formaba parte de ese grupo. Y lo va a encabezar por parte de yo México. creo que ¿verdad? indiscutiblemente. Sí. Ahora, la pregunta, ¿qué otros van a ser requeridos en Estados Unidos? Ya ha habido estas 2 entregas de delincuentes. Ahora, ¿en esas listas hay políticos, hay empresarios? Seguramente sí. ¿Qué sigue? Ahora, En muy ese- importante también lo que reconoce la presidenta al día siguiente, cuando dice, efectivamente, hablamos del Mayo Zambada y Harfuch le explicó a Marco Rubio que desde que detuvieron o extrajeron al Mayo Zambada se dio una guerra en Sinaloa que está cumpliendo El un costo año. político, ¿no? El costo Y ahí social. también le dijeron, queremos información de qué sucedió con Mayo Con Zambada. Mayo Zambada. Y aceptaron que pues Rubio no soltó prenda. No, pero- No y va a es- soltar. la pregunta de fondo es ¿por qué al Mayo Zambada en décadas aquí no se le tocó? Es de- Nunca fue intocable. Nunca fue intocable. 7 sexenios de impunidad. Ese es el tema, me parece son las grandes preguntas relevantes. Volvemos al punto, los grandes intocables en ese tema, que las cosas han sucedido por la presión externa, nada más. Si no, esta serie de personajes seguirían como Pedro por su casa en este país, sin lugar a dudas. Y estas presiones también, sin duda, pudieron haber sido un factor decisivo en esta detención de altos mandos de la Secretaría de Marina, que seguramente vamos a tocar más adelante, ¿no? Que es un tema también muy importante. un que va a dar exgobernador. Yo creo que muchísimo de qué hablar. Yo creo que esa es la inteligencia y la colaboración que pueden dar los dos países, que puede dar Estados Unidos, para dar golpes de esta naturaleza que fortalecen la imagen de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es a lo que me refiero yo, aprovechar esa fuerza, esa participación de Estados Unidos, esa disposición para tratar de poner orden en México, lo que no se
ha logrado, se ha desbordado durante los últimos sexenios. Vamos Ya a estar están muy, metiendo muy a un pendientes de ese exgobernador, el primer gobernador panista a nivel nacional, Ernesto Rulfo Apple, Así es. también están. Pues se nos acabó el tiempo. Gracias, Gabriel. Gracias, Charo. Mucho gusto. Muchas gracias, Jaime. Gracias, Guillermo. Pero sobre todo, gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos dentro de 15 días. El próximo lunes vamos a estar con las transmisiones de las ceremonias del Grito de Independencia en el espacio de aquí de Periodismo en Plural. Así es de que los esperamos dentro de 15 días en una emisión más de Periodismo en Plural. Pásela muy bien, que tenga una excelente semana. Buenas noches.